yo quiero hacer un estudio de la rabia y no va a haber muchas personas o animales que tengan rabia. Por lo tanto, eso se convierte en un estudio de caso y ahí puedo ver un marco histórico. Es decir, desde cuándo apareció la rabia, cómo fue la rabia, qué sintomatología o qué pruebas se ha realizado, desde qué año se hace el diagnóstico de los corpúsculos de Negri, etcétera. ¿No es cierto? En ese caso podría meritar este marco histórico, aunque algunos autores indican que el marco histórico no es necesario porque lo van a colocar dentro de lo que es el marco teórico propiamente dicho. Entonces, pero va a depender del investigador esa parte. Luego tenemos un marco legal, por ejemplo, si es rabia, pondré pues el marco legal del manejo de la rabia. Ustedes saben que eso tiene un marco legal. Entonces, las principales enfermedades tienen un marco legal. Por ejemplo, el anthrax también tiene un marco legal. Y ahí lo podría colocar ese marco legal, ¿no? Esa ley, qué ley se refiere, qué indican sobre el manejo, el cuidado que se debe tener en estos animales. Por ejemplo, cuando estos mueren, cómo se debe trasladar, qué se debe hacer con estos animales. Por lo tanto, ahí podría colocar yo el marco legal. ¿Todos los trabajos van a tener un marco histórico y un marco legal? No. Va a depender de la naturaleza del trabajo y de la extensión que yo quiera desarrollar en mi trabajo de investigación. El estado del arte se supone que es el marco teórico. Ahí vamos a empezar a redactar con antecedentes del trabajo de investigación. Estos antecedentes, en primer lugar, para poder conseguirlos, como para poder pegarlos, antes de pegarlos tenemos que leerlos, tenemos que analizar. Pero imagínense, si yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre estreptococosis, ¿cuántos trabajos habrá? De repente hay miles. Yo no voy a leer todos. Ahí comenzaré yo a discernir y a separar la información. Es decir, buscaré antecedentes, en primer lugar, que sean lo más cercano posible. ¿Qué significa eso? Que no tiene que tener una antigüedad mayor a 5 años. Pero, profesor, hay trabajos muy interesantes que tienen más años. Bueno, pues si tú lo consideras necesario, lo puedes colocar. Pero si un trabajo de hace tiempo no aporta nada, o poco aporta, entonces no es necesario que lo coloques. ¿Listo? Entonces, esta parte de los antecedentes, uno tiene que leer, por ejemplo, los resúmenes, generalmente es lo mínimo que debemos leer, y de ese resumen plasmar en nuestro documento ese antecedente. El estado del arte también nos indica la situación en la cual se encuentra nuestro objeto de estudio, es decir, nuestro problema de investigación. El estado del arte también nos indica hoy cuántas investigaciones se han realizado. Para saber yo esa información, qué resultados se obtuvieron, cuál fue el objetivo de la investigación, a qué conclusiones llegaron, cuáles son las entidades que participaron en esa investigación, todo eso, eso se refiere a una investigación documental que yo tengo que hacer sobre el estado del arte, sobre el objeto de estudio del trabajo de investigación. Luego dice producción investigativa teórica o metodológica. Bueno, yo también el estado del arte, eso me va a permitir sustentar a mí qué tipo de investigación voy a hacerla o la metodología que debo utilizar. Porque si ya otros investigaron cosas similares a lo que yo estoy haciendo, bueno, pues yo tengo que asemejarme a las estructuras o metodologías que ellos han utilizado. Pero eso no implica que yo esté obligado a realizar esas metodologías o esas técnicas o utilizar esos instrumentos. Si yo puedo mejorarlos, los mejoro y simplemente comunico ahí y pongo, ¿no?, que eso ha sido una nueva metodología, es una nueva técnica, es un nuevo aparato que voy a utilizarlo, que quiero probarlo. Eso depende del
investigador. Luego dice, enriquece la investigación y evita repetir investigación. Eso es lógico. Todo marco teórico va a enriquecer la investigación, porque de ahí podemos encontrar ciertas variables y poder compararlos con nuestro trabajo de investigación. El estado del arte también se llama antecedentes de la investigación o una revisión bibliográfica que tengo que hacer sobre la investigación, sobre el objeto de estudio. Profesor, ¿solamente pueden ser libros? No, también pueden ser revistas, pero no cualquier revista, sino revistas relativas a la investigación. Por ejemplo, hay papers, artículos científicos que son publicados por la misma universidad. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Y qué más? Y me permite revisar bastantes libros. El estado del arte me dice qué es. En una investigación es documentar, ¿no? Es documentar a partir de cual se recupere el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Es decir, todo tenemos que investigar sobre nuestro objeto de estudio. Tenemos que revisar eso. Luego dice, ¿qué busca? ¿Qué busca el estado del arte? Se trata de buscar, determinar el estado en el cual se encuentra nuestro objeto de estudio. ¿Para qué? Para que desde ese punto nosotros podamos empezar. Y seguramente después de nosotros va a haber otros que van a investigar o quieren investigar lo mismo, pues tienen que revisar lo que nosotros hemos hecho, es decir, la técnica utilizada, los procedimientos, todo ello. Y si tuvieran observaciones, tienen que hacerlo saber. O podrían criticarlo en su trabajo de investigación, que es lo más sensato para hacerlo, ¿no? ¿De dónde conseguimos este estado del arte? ¿Cuáles son las fuentes? La fuente principal que nosotros tenemos son los textos, es decir, en primer lugar, los libros. ¿Qué más tenemos? Tenemos los trabajos de investigación. Al decir trabajos de investigación, pueden ser estos artículos científicos, pueden ser papers, pueden ser tesis, pueden ser monografías, puede ser todo aquello que ustedes consideren necesario que sea, o considerarlo como una fuente donde nosotros podamos extraer esa información. En nuestro caso no es lo que les voy a decir, pero sí en ciencias sociales, por ejemplo, hay una metodología que se llama la bola de nieve. Es cuando uno va investigando y esa nieve va creciendo, voy consiguiendo información para armar mi trabajo de investigación. Esa metodología se llama método de la bola de nieve. ¿Por qué les comento esto del método de bola de nieve? Porque también tengo que yo remitirme o tengo que buscar esta información, sea cual fuese el método utilizado. Si alguien está utilizando o tiene el mismo objeto problemático que el mío y él ha utilizado bola de nieve y yo veo que yo puedo utilizarlo, pues lo cito al autor y comienzo a utilizar mi método de bola de nieve. Cosa que eso me evita a mí sustentar, me evita a mí preocuparme de buscar y sustentar y decir, ¿por qué estoy utilizando ese método? Es más sencillo que otro autor lo haya sustentado más antes y yo copie esa parte. Ahora, no todo es copia. Se dice que los trabajos deben ser inéditos, pero hoy en día nada es inédito, ¿verdad? Todo ya está casi investigado, todo eso. Pero también nos dice que no deben ser plagios los trabajos. O sea, pero dice que se debe hacer una revisión antecedentes para evitar plagios. Pues es cierto, no se debe plagiar, pero hay que tener en cuenta algo. En metodología de la investigación se habla bastante de la réplica de la investigación.